Hola, buen día, ¿cómo le va? De aquí hasta las 11 de la mañana, tiempo de victoria. ¿Vos creés que esta mañana el Señor tiene palabra para vos? Para sacarte el cansancio que te acompaña, cansancio de tu trabajo físico, cansancio en tu mente, cansancio en tu ánimo, cansancio en tu ministerio. El máximo descanso. Eso es lo que Dios promete. El máximo descanso. Ese es el título. Ese es el tema. Y con esa palabra, el Señor va a bendecir tu vida esta mañana. El paso más importante en la vida cristiana para entrar en la gracia de Dios es encontrar la paz y el descanso que Él nos ha dado. Si no lo conseguimos, tenemos que luchar cada día para vivir justamente en la fuerza nuestra. De ese modo, de esa manera, tendremos que resistir las tentaciones del mundo con la fuerza de la voluntad. Es necesario que entremos en el descanso que Dios nos ha dado. De lo contrario, nos vamos a encontrar débiles y con deseos carnales frente a las tentaciones, y llenos de vergüenza ante Dios. Y eso nos hace reaccionar ofendidos ante las malas acciones de los demás, cuando en realidad lo que tenemos es envidia y estamos enojados porque no podemos hacer lo mismo. Somos, ¿qué te puedo decir?, muy rápidos para juzgar los fracasos y las doctrinas de otros, pero podemos encontrar siempre una razón para justificar nuestros fracasos y aún aquel sector de nuestra doctrina que bíblicamente no pueda estar del todo bien respaldada, como a veces pasa. Esto nos lleva a una vida cristiana completamente desequilibrada. Empezamos, tal vez, a creer cosas que no son verdaderas, diciendo, para justificar, que es fe, y perdiendo al mismo tiempo el concepto de la realidad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 28, Mateo 11, 28, dice, fíjate a este pasaje tan clásico: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay un reposo para el pueblo de Dios, pero la mayoría de los cristianos no pueden descansar, porque siempre están esforzándose para vivir como se supone que deben vivir. Siempre tienen que resistir las tentaciones del mundo con la voluntad. Entonces, no pueden descansar porque siempre hay tentaciones que vienen de la carne y a la vez hay demandas producidas por las leyes religiosas. Entonces, ¿qué pasa? Han perdido la paz, han perdido el descanso
porque tratan de vivir esta vida cristiana por su propia fuerza, bajo obligación, y no se dan cuenta que esto es un trabajo duro y que no tiene fin. Creemos, porque lo creemos, que Dios nos ama, si pudimos poner a un lado nuestros vicios, nuestros pecados en la carne. También creemos que Dios nos ama si servimos en la iglesia y si estudiamos su palabra, y creemos que Dios nos bendice si oramos y si damos ofrendas. Pero limitar el amor de Dios solamente a eso no es fe, es apenas esclavitud religiosa. Es cierto que debemos servir a nuestro Dios con todo nuestro ser, pero esto no es la base de su amor para nosotros. Mirá, si tenemos que trabajar para que Dios nos acepte, no vivimos por la fe. En la carta que Pablo le envía a los Gálatas, en el capítulo 3, verso 10, Gálatas 3:10, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Qué clarito, ¿no? Qué clarito. Hay tiempos cuando debemos trabajar para Dios, pero no debemos tratar de vivir santos y justos por nuestras propias fuerzas. Confiamos en que Dios nos libra del poder del pecado y de los deseos carnales por la fe. Entonces, tenemos libertad, ojo con esta palabra, libertad para elegir no pecar y vivir libres del pecado porque no queremos pecar. Si a vos te dicen, tus amigos, compañeros de trabajo, tus amigos del mundo, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela si sos joven, vení, vamos a tal cosa. Vos no podés decir no puedo, mucho menos decir no debo, ni por asomo decir mi religión no me lo permite. Tampoco podés decir yo no hago eso porque Dios lo prohíbe. El mejor testimonio que podés dar cuando se te invita para algo que no es de Dios es decir, no, mira, perdóname, no quiero. Ah, tu pastor no te deja. No, mi pastor ni sabe esto, ni hace falta que yo se lo cuente. Yo no quiero. No tengo ninguna necesidad de ir a ver esa película, de ir a tomar esa copa, de ir a hablar con esas chicas. No tengo ninguna necesidad, no lo necesito, no quiero. Eso es convicción. Lo demás es una especie de represión partida quizá a partir, perdón por la redundancia, de una prohibición. Yo te digo la verdad. Sé que con esto de pronto puedo pegar en alguna parte, pero no me propongo eso,
Si esto pega en algún lugar, yo ruego, donde pega, que se ore buscando dirección del Señor. Pero yo no creo que la iglesia del Señor tenga que funcionar en base a prohibiciones. Yo sí creo que tiene que funcionar en base a convicciones. La convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. ¿Te suena? Hebreos 11:1. Dios hace sus milagros de justicia en nuestros corazones de manera progresiva y en base a 4 obras básicas. Pero de manera progresiva. Bueno, sí, pero lo puede hacer todo de golpe. Dios lo puede hacer como quiere. Pero no tenés que esperar como con un molde de que Dios haga un cambio en tu vida o en la vida de ese ser amado o en la vida de tu iglesia, que sea todo de golpe. Puede hacerlo, de hecho, pero también puede hacerlo progresivamente, ir dándole tiempo al tiempo y tiempo a los que empiezan a abrir los ojos un poquito más tarde que los que lo abrieron primero. Yo conocí un hombre de Dios que me dijo una vez, hablando en aquel momento del fenómeno Marcos Witt, dice: yo conocí la iglesia donde se congrega Marcos, y te digo que hay gente ahí, en esa misma congregación, y hablemos de otra, que tiene tanta riqueza, o ahí por ahí superior, musicalmente hablando, que la que tiene Marcos. Pero la diferencia está marcada en que Marcos se despertó primero que los demás. Yo lo vi primero. Por eso sale adelante y todo el resto atrás, incluido nosotros. Las 4 obras básicas de un milagro o de los milagros de justicia que Dios hace en nuestros corazones son: primero, nos da vida eterna. ¿Sí? Segundo, nos perdona. Tercero, nos libra del poder del pecado que mora en nosotros. Cuarto, nos libra de nuestros propios deseos y pasiones carnales. Cuando nos sometemos a cada revelación diciendo: hágase conmigo conforme a tu palabra, Dios nos contesta desde la Escritura. Por ejemplo, de la carta que Pablo le envía a los Efesios, capítulo 2, verso 8. Efesios 2, 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos muy dados a gloriarnos de las obras. Yo hice esto, yo hice aquello, yo prediqué, yo hice que se convirtieran, yo cambié esto, yo hice aquello, yo hice lo otro, yo levanté, yo bajé, yo y yo. Y si queda en un lugar por ahí atrás, yo también. Cuando creemos en el nombre de Cristo Jesús, Dios hace esta obra maravillosa en nosotros. Él nos pone en Cristo Jesús. Nuestra fe nos deja entrar. Por esto decimos que creemos en Cristo Jesús. Con la revelación del Hijo de Dios vienen otras revelaciones. Al conocer a Cristo Jesús, de repente, el Espíritu Santo nos hace reconocer que somos pecadores. Punto número 1. Te pregunto esta mañana: ¿vos tenés la convicción de que sos un pecador? ¿Vos tenés la convicción de que sos una pecadora? Entonces decí fuerte amén, porque es el Espíritu Santo el que lo ha puesto en tu corazón. Ahora, si vos crees que sos una excelente persona, que no sos ni pecador ni pecadora, pero que estás aquí porque Dios te trajo, porque te necesita, porque como sos tan buena o tan bueno, tiene que ponerte aquí para trabajar, cuidado. Cuidado. Hay algo que no está, hay algo que no encaja, hay un número, una cifra que no cierra ahí. También nos revela que Cristo Jesús es el Cordero de Dios, en el cual, por su sangre, tenemos redención y perdón de nuestros pecados. En Colosenses capítulo 1, verso 13, Colosenses 1,
13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si queremos vivir santos y justos por la fe, tenemos que dejar a Dios librarnos de nuestro propio mal. Hay dos influencias malas que moran en nosotros. Uno es el pecado, el otro es nuestra carne. Los frutos de los dos se llaman también los pecados. Cuando decimos que somos muertos al pecado, no nos referimos a la habilidad de resistir la fuerza del pecado con nuestra voluntad. No nos referimos a eso. Ser muerto al pecado significa que el pecado no nos atrae. No me interesa ver tu revista pornográfica. No me interesa ir a beber eso, o probar lo que es la marihuana, o tener sexo indiscriminado. No me interesa, no me atrae. Soy un hombre o una mujer normal, carne, hueso, pero dominado por el Espíritu Santo de Dios. No me interesa. Cuando te interesa, y te tenés que reprimir, te tenés que guardar, en algún momento por algún lado explota. Esa carga es a la que se refiere el primer pasaje que te leía, Mateo 11, donde dice, venid a mí los que estéis cargados. Esa carga. Esa que te está jorobando a vos hoy todavía. Esa que no te deja dormir, esa que no te deja respirar. Esa carga es la que tenés que poner a los pies del Señor. Aunque somos cristianos y tenemos vida eterna, y el poder del pecado es anulado, nos falta algo. Hay algo que se levanta dentro de nosotros, que se levanta y demanda su propia vida. Todavía, ¿qué te digo? Hay pasiones, hay deseos, hay vicios. Podemos sentir la atracción del mundo que nos hace perder la comunión con el Espíritu. Estos deseos y estos afectos vienen de la carne y guerrean contra el Espíritu para influir en nuestra voluntad y por ende en nuestras decisiones. En Gálatas capítulo 5, verso 17, dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu, el deseo del Espíritu, es contra la carne. No dice puede ser, dice es. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. A veces cuando una persona empieza a andar en la justicia que es por la fe, cae en pecado. Pero si fracasa, no pierde su salvación, porque todavía Dios es su Padre y puede encontrar perdón en él. Háblale a Dios con sinceridad y decile la verdad. Decile que todavía tenés deseos carnales y que los amás. Poné esa carga en él. Si le aceptas esa carga, si él te dice que se la des, ¿por qué lo querés batallar con tu fuerza de voluntad? Si toda la palabra te dice que con tu fuerza de voluntad no vas a poder vencer eso. No seas necio. Esa carga, ponela en Dios. Decirle, mirá, yo tal cosa, yo sé que no es tuya, yo sé que es pecado, yo sé que es de la carne, pero no me la puedo sacar de encima. Todavía la amo, es como que la necesito. Padre, por favor, te la dejo a vos, yo no puedo con eso. Eso Dios quiere. En la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, primera de Juan 1, 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, si confesamos nuestros pecados. Si lo damos por sentado y bueno, pero Dios sabe cómo son... No. Tenemos que confesar nuestros pecados, porque cuando nuestros oídos escuchan nuestra propia voz que confiesa un pecado, hay un quebrantamiento que empieza en el espíritu y termina en el alma para sanarla. Hay una tentación grande después de pecar. Es empezar a resistir los deseos carnales con la fuerza de nuestra voluntad. Satanás nos pone mucha condenación después de pecar en la carne para causar esto. Pero vos no aceptés la condenación. Quiero que entiendas que Dios no te reta, no te regaña, como dicen los españoles, ni te condena cuando te caes. Al contrario, lo siente, le causa dolor. Siente porque caímos y siente mucho gozo cuando nos volvemos a Él, real y sincera y absolutamente arrepentidos. No como una fórmula mágica, ¿eh? Señor, me arrepiento de tal, y vos no lo estás sintiendo en tu corazón. Dios escucha tu voz. Y es necesario que la escuche en voz alta. Pero más necesario para Dios es que vos escuches tu propia voz, porque Él no necesita escuchar tu voz. Él lee tu corazón, Él lee tu pensamiento. Él sabe muy bien si lo que estás confesando realmente lo confesás porque realmente estás arrepentido o arrepentida, o si estás haciendo una fórmula como para financiar y justificar un perdón. Si comenzamos a resistir la tentación con nuestra propia fuerza, nos caemos de la gracia. Y esta caída es peor que la caída en pecado, porque rompe nuestra comunión con Dios. Muchas veces Dios permite que se revele la perversidad del corazón. Y cuando es revelada esa perversidad, nos encontramos, nos hallamos inundados por deseos que no sabíamos que teníamos. Otras veces, Satanás te ataca la mente con muchos pensamientos sucios. Te puede atacar con imaginaciones muy reales, muy vívidas. Y de pronto también con fantasías muy, muy sensuales. Estos deseos e imaginaciones estimulan ¿qué? El cuerpo. Y exigen corporalmente que se les dé satisfacción. Ahí es entonces cuando debemos orar, de pronto ayunar y esperar que la cruz haga su obra. Pero debe rendirse a la cruz, ¿eh? Orar, clamar, ayunar sin rendirse a la cruz nos puede traer un alivio temporal, pero no ayuda ni soluciona las cosas a largo plazo, porque al pasar el tiempo nos encontramos que estamos enfrentando esos mismos deseos y esas mismas pasiones. Ahora hay un detalle. Nunca penses que esta justicia, que es por fe, te da derecho a pecar, hasta que la cruz haya matado tus pasiones y tus deseos. No. A mí me enseñaron, y doy gloria a Dios, porque fue una enseñanza que de alguna manera
cuando me equivoqué, cuando tropecé, es porque no me acordé de esa enseñanza, pero de alguna manera me evitó caer, vaya uno a saber en cuántas cosas. Pero a mí me enseñaron que el hombre pone un molde, como si fuera un molde para hacer una masa, para hacer una torta. Pero la masa, el leudado y la torta lo pone Dios. Vos pones el molde, pero es tu obligación poner el molde. Decirle, Señor, yo te pongo esto delante de tu presencia. Yo, fulano de tal, yo, fulana de tal, no puedo con esto. Pero yo sé, por fe, que vos sí podés. Entonces, yo te pido, Padre, hacelo por mí. ¿Cuál es nuestra oración hoy? ¿Cuál es mi oración hoy? Padre, yo me ocupo de tus negocios, como vos me mandaste. Te pido que vos te ocupes de los míos. En todo terreno. Cuando aprendemos, cuando sentimos la convicción de que eso sucede así, eso funciona. Cuando tenemos dudas, cuando decimos, pero lo hará, no lo hará, me llevará al apunte, me escuchará, no me escuchará, bueno, cuando ponemos dudas, Dios no obra ni trabaja sobre las dudas. Tened cuidado, no es fácil, ¿eh? Nadie dijo que fuera fácil. Nadie puede decir, yo leí en la Biblia que la vida del creyente es fácil. Cuando creemos en Cristo, entramos en la iglesia sabiendo muy poco. Lo único que sabemos es que hemos tenido una experiencia con Dios y que en nuestras vidas están sucediendo grandes cosas y grandes cambios. Tenemos deseos sinceros y la voluntad lista para agradecer a Dios. En este tiempo, hay, ¿qué te digo? Hay necesidad, y al mismo tiempo es muy necesario que recibamos el conocimiento de cómo vivir por la justicia de la fe. Si no aprendemos cómo vivir por la fe, no vamos a poder descansar en la presencia de Dios. Si no recibimos la experiencia de la cruz, inmediatamente trataremos de construir nuestra propia justicia, tratando de hacer cosas religiosas para justificarnos delante de Él. Empezamos a cambiar nuestra conducta mediante esfuerzos de nuestra voluntad. Se nos da a todos un conjunto de leyes religiosas para que guardemos, y se nos dice que si guardamos estas reglas, seremos justos y agradeceremos a Dios. Hacemos un compromiso con Dios de vivir como justos y tratamos de cumplir este compromiso por medio de ¿qué? De mucha disciplina. Entonces volvemos a nuestro mundo con la imposible tarea de vivir santamente con nuestra propia fuerza. Y va a ser casi imposible vivir así. Porque vamos a encontrar que todavía tenemos todos nuestros deseos y todas nuestras pasiones carnales que demandan ser satisfechas y satisfechos. Lo que nos motiva a vivir como justos es el miedo al fracaso y el miedo a la condenación. Vos no tenés idea, realmente no debés tener idea, de la cantidad de gente que se congrega en determinados templos, lugares, que no camina por fe, camina por miedo. Miedo a la condenación, miedo al fuego eterno, miedo al juicio de Dios, miedo a Dios.
¿Por qué? Porque no se dieron cuenta que Dios es un Padre celestial, que no tiene absolutamente nada que ver con el Padre carnal. Muchos vemos a Dios, lo medimos y lo armamos conforme a cómo fue o cómo es nuestro Padre carnal. Tenemos un Padre severo, vemos un Dios severo. Tenemos un Padre permisivo que nos deja hacer lo que queramos, tenemos un Dios permisivo. Pero el problema es que Dios es Dios. Y papá carnal es papá carnal. Uno te da mandato de vida, Dios, y otro a veces te da mandato de muerte. Porque los seres humanos en la carne dan mandatos de muerte. Cuando papá carnal, vos venías de la escuela y te decía, ¿cómo te fue? Me saqué un 6. Tendría que haber sido un 7 o un 8. ¿Eh? Vos venías con un 7 o un 8, te decía, tenía que haber sido un 9. ¿Eh? Y si vos traías un 9, se podía haber sacado 10. Es un mandato de muerte. Te exigió de tal modo que vos hoy, te exigís en todo, por lo tanto estás desconforme con todo lo que haces y además sos imbancable porque exigís a todo el mundo que haga lo que a veces no puede hacer. Ese no es un mandato de vida dado por tu Padre Celestial, ese es un mandato de muerte dado por tu Padre carnal. Se pueden equivocar los papás y los mamás, y las mamás no son victimarios, son víctimas. De pronto están dando de lo que recibieron. Es imposible vivir conforme a nuestras propias fuerzas, buscando ser santos por nuestra voluntad. Siendo tentados, por ejemplo, nuestro deseo para la tentación será tan grande que no vamos a poder resistir y vamos a caer. Entonces, ¿qué? Cuando caemos en pecado, sentimos mucha condenación. Y por esta razón, hacemos un nuevo compromiso con Dios. Prometemos que nunca cometeremos este pecado otra vez si Dios nos perdona. Entonces venimos a la iglesia, nos ponemos a llorar, nos quebrantamos, confesamos por ahí públicamente ese pecado y con lágrimas hacemos otro compromiso de vivir en santidad. Entonces volvemos a nuestro mundo, perdonados por Dios, pero 2 veces más débiles y expuestos a fracasar otra vez, porque nada ha cambiado en el corazón. La única cosa que ha cambiado es la medida de nuestra condenación, porque todavía llevamos nuestros deseos y nuestras pasiones carnales. Cuando tratamos de obtener la victoria sobre nuestros deseos carnales, por temor a la condenación, es como tratar de apagar un incendio con nafta. Pues sabés lo que pasa, ¿no? Te la voy a repetir para que te la grabes. Cuando tratamos de tener victoria sobre nuestros deseos carnales por miedo a la condenación, es como si tratáramos de apagar un incendio con nafta. Mientras más condenación hay, con mayor fuerza arden los deseos y las pasiones carnales. Y cuando la tentación vuelve, ejerce una fuerza tan grande sobre nosotros que no podemos resistir y volvemos a caer. Ahora, entonces, después de caer, la condenación que tenemos es doble. Y nos da muchísima vergüenza presentarnos ante la iglesia, y es precisamente en ese momento en que Satanás nos murmura en la orejita que tenemos en la mente que hemos perdido nuestra salvación. ¿Te das cuenta cómo obra? ¿Te das cuenta? No es chiste, ¿eh? Millones de cristianos han salido de la iglesia y se han apartado de Dios a causa de esto. Millones, ¿eh? No es 1 o 2. No saben cómo salir de esta situación y bajo mucha condenación dejan a Dios diciendo: soy cristiano pero no puedo vivir la vida cristiana. Caemos porque no tratamos contra los deseos de la carne por fe. Tratamos de limpiar
lo de afuera, lo de afuera del plato, ¿vos te acordás? O lo de afuera del vaso, con mucha disciplina. Pero lo de adentro queda sucio. ¿Te das cuenta? Jesús nos dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Es decir que antes de que tratemos de limpiar nuestras vidas con mucha disciplina, debemos permitir que Dios nos limpie en el corazón. Entonces sí, podremos vivir santamente porque no desearemos las tentaciones. Nadie puede cambiar el corazón por mucho que quiera ni por todo lo que haga, Estos cambios vienen solamente por medio de la obra milagrosa que Dios realiza en el corazón de las personas, de los que creen. A lo mejor vos tenés problemas con el alcohol. ¿Tenés problemas con el alcohol? ¿Tenés problemas con las drogas? Vos, que por una de esas casualidades raras no te acostaste y prendiste un FM para ver qué había, y todavía andas medio bamboleante por lo de anoche, ¿tenés problemas con las drogas? Vos, que tenés esa revistita guardada por ahí, ¿tenés problemas con la pornografía? Vos, que sabés muy bien cómo es la voluntad de Dios y qué es lo que quiere para tu vida, pero no podés salir de la fornicación. Vos que sabés que estás en impurezas. O vos que sabés que estás en pasiones desordenadas aún en tu propio matrimonio. Vos que sos preso o presa de la lujuria. Sos cristiano, ya lo sé. A lo mejor tenés impulsos que no tienen nada que ver con tu matrimonio y que te producen cada vez más desequilibrio, más turbación, que te hacen sentir sucia y que aunque resistís con toda tu fuerza, todavía los deseas. ¿Cómo podés escapar? Podés escapar. Podés salir definitivamente, no escapar, transitoriamente. Vos que tal vez no podés controlar el deseo por ejemplo, de comer en exceso, o estás presa de las telenovelas. Vos que sos creyente, que sabés cómo viene la mano y sabés todo lo que tiene que ver con Satanás y con los subliminares, pero no podés salir de la esclavitud de la música rock. Vos, que pensando en el clásico del domingo, te das cuenta que todavía el fútbol, el deporte, ocupa el primer lugar de tu vida. ¿Qué podés hacer? Vos podés tratar con todas tus fuerzas de vivir santo y justo, pero la victoria, de esa manera, es imposible. Nosotros oramos cada día, Dios, ayúdame. De hecho, Dios te quiere ayudar, pero es por fe. Tenemos que orar, Espíritu Santo, Dios, Cristo, como quieras. Poné la muerte de la cruz dentro de mí. Crucificá allí estos deseos, estas pasiones, estos vicios, y líbrame de ellos. Dejá la cruz milagrosa trabajar en mí. Ahora descansá en Dios y buscá el escape que Dios va a proveer, porque lo va a proveer. No importa qué es lo que te tiene en esclavitud. Algo va a pasar que te permite escapar. Ahora, cuando veas la ruta de escape, huí, ajá, como dicen los chicos, partí urgente y nunca mires atrás. Nunca vuelvas atrás. Dios no te trae hasta un determinado lugar para que vos te vuelvas atrás. Nunca. Vos recordás a la esposa de Lot. Ella escapó. Y Dios avalaba su escape. ¿Pero qué hizo? Desobedeció. Miró atrás. Su deseo estuvo en Sodoma y Gomorra.
y por esta razón se perdió. ¿Tu deseo está en Sodoma y Gomorra? No vas a ir más allá de una estatua de sal. ¿Tu deseo está en la cruz? Vas a ir camino a la victoria y nadie te va a poder parar. Aunque no la veas, ¿eh? No tiene por qué mostrártela la victoria a Dios. ¿Vos crees que está? Vas. Vos podés ser un miembro muy fiel en la iglesia, pero tenés egoísmo, podés tener soberbia, es muy probable que tengas celos, quizá de otro siervo que está compitiendo. Hay iglesias, hay congregaciones, donde a veces se implanta a la gente que está trabajando en los diversos ministerios un sistema competitivo. Es como que están corriendo una carrera para ver quién hace más y mejores cosas. ¿Cuántos saben, por revelación del Espíritu Santo, que el reino de Dios no es competitivo? Es complementario. Uno ayuda al otro. Y el otro ayuda al uno. No uno destruye al otro para poder prevalecer. Vos podés ser un miembro muy fiel, pero podés tener iras, o podés tener vanidad. No estoy descubriendo nada, ¿eh? Quizá que querés agradar a Dios, pero tenés envidia, o no podés controlar tu lengua, entonces criticás a los hermanos. Y bueno, pero hay hermanos también que, ¿y a vos qué te importa? Orá por ellos. ¿Vos creés que Dios te puso como juez de tus hermanos? ¿Vos creés que Dios te puso como juez de la sociedad? Dios te puso para que prediques el evangelio del reino. Punto. ¿Vas a obedecer de una vez por todas, sí o no? No quieras hacer vos de más. No quieras ser más sabio que Dios. Generalmente no sabemos que tenemos egoísmo, que tenemos celos o que tenemos envidia, porque el corazón, nuestro corazón, es muy engañoso. Pero todos nosotros poseemos ese tipo de sentimientos, ¿eh? Aunque por años hemos aprendido a esconderlos. Como buenos miembros de la Iglesia, tratamos de mostrarnos buenos cristianos, con hechos humildes, con obras cariñosas, dando, sirviendo. Entonces nuestro corazón nos dice, qué amoroso que sos, qué bárbara, qué amorosa que sos. Pero el corazón es un mentiroso. Dios dice, a través de Jeremías capítulo 17, verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cristo. La única respuesta es Cristo. Él es el único que lo conoce. Aunque tratemos de esconder nuestro egoísmo, Dios puede verlo. La Biblia nos dice que Dios no nos mira como un hombre. Mira el corazón y conoce nuestras intenciones y nuestros pensamientos. Además, el mundo nos ve y nos llama hipócritas, porque hacemos buenas obras por deber, en vez de por querer. No es lo mismo, ¿eh? Ahora, ¿qué podemos hacer? Nadie puede cambiar su corazón por más que se esfuerce. Esto es trabajo de Dios. La cruz, en las manos del Espíritu Santo, es la única cosa que puede penetrar y revelar el corazón engañoso. Entonces tenemos que orar. Dios, ten misericordia de mí, soy un pecador, soy un hipócrita, mostrame mi corazón, crucificá mi egoísmo, crucificá mi soberbia, crucificá mis celos, mi vanidad, mi envidia, crea en mí, dentro de mí, oh Dios, piedad, un corazón limpio, y renová en mí un espíritu recto. Dios no quiere darnos fuerza de voluntad para resistir el pecado. Él quiere que estemos completamente dependientes de Él, que estemos listos para oír y hacer su voluntad. Dios quiere corazones contritos y humillados delante de Él. Si tenemos voluntad fuerte,
no es necesario oír y esperar en el Espíritu Santo. Sí podemos hacer la obra de Dios acorde a nuestra voluntad, pero por allí sin hacer su voluntad. ¿Cuántas veces te ha pasado que vos has hecho algo y decís, pero Dios, si esto es para vos, ¿por qué no lo bendecís? Y no te parás 2 segundos a escuchar que Dios te decía, ¿vos quién te dijo que tenías que hacer esto? Bueno, aprende. También los fariseos tuvieron voluntades fuertes para resistir el pecado y para resistir la carne, pero Jesús los llamó hipócritas. Jesús les dijo hipócrita. Le dijo lo que se le vino a la boca, le dijo hipócrita, sepulcro blanqueado, generación de víboras, raza de serpiente. Bueno, muchos de nosotros hemos sido liberados de lo que hemos sido liberados por una fe sencilla. Cuando dejamos de resistir esas cosas que nos tenían esclavizadas y clamamos a Dios para que nos diera libertad. Entonces Él nos libró. De lo que todavía estamos presos es porque no hemos hecho lo mismo. Porque en el fondo quizá amamos a eso que todavía nos tiene preso. Yo digo siempre que cuando vos tenés que pedir por amor a alguien que no te cae simpático, o tenés que pedir por algo que te tiene apresado, la oración clave es, Padre, mostrame tal cosa como vos la ves, no como yo la veo. Cambia, ¿eh? Cuando Dios te contesta su oración, las cosas cambian. Ahora es por todo eso que a veces pensamos que no necesitamos la cruz. Pero escúchame, hay creyentes convencidos de que al final Dios va a salvar a todo el mundo porque Él es bueno. Entonces, ¿Cristo para qué murió? ¿En qué evangelio creímos? Si Dios va a salvar a todos. No es esa la palabra. No te creas las mentiras de estantería. De estantería, esa que se ponen en los boliches, ¿viste? No te creas mentiras. Dios va a hacer lo que dijo en su palabra que va a hacer. Porque Él no transgrede su ley, no transgrede su propio mandamiento. Si dijo, voy a hacer esto, Él va a hacer eso. Con o sin vos. Por vos o pese a vos. Tenemos que tener presente que esto es un error cuando pensamos así, porque la autoridad del Espíritu Santo para hablar nosotros es la cruz. En algunos casos, recibimos libertad cuando el poder del pecado es roto, cuando somos renacidos, al recibir a Cristo en nuestro corazón. En otros casos, el Espíritu Santo aplica la cruz y mata nuestro deseo, aunque no lo conocemos. El Espíritu Santo, escúchame lo que te digo, por favor, y por el amor de Dios, y en el nombre de Jesús, escúchame lo que te digo. El Espíritu Santo no necesita doctrina correcta para obrar. Él busca la rendición perfecta en la fe. Eso es lo que mueve a Dios. ¿Por qué te crees que Dios se mueve por la exquisitez, por la armonía de formas que hay en tu congregación, por la forma de vestir de los hermanos que van al culto? ¿Vos crees que Dios se mueve por eso? Dios se mueve por fe. No hay otra fuerza que pueda mover a Dios que no sea la de la fe. Si no, Él podría haber escrito, bueno, el justo por la fe vivirá, pero también puede vivir por su entrega, puede vivir por su dedicación, puede vivir por su aspecto. Todo eso es para agregarlo a la fe, pero nunca para reemplazarlo. ¿Cuál es tu calidad de fe? Conforme a tu calidad de fe, es tu calidad de descanso. ¿Vos querés encontrar el máximo descanso? Primero, vas a tener que orar por el máximo de fe. Crucificar todo lo que te carga, todo lo que te tiene trabajada, lo que te tiene trabajado, cargado o cargada, y llevarlo a la cruz. Y decirle, yo ya no puedo más con esto. Mírame, Señor,
yo ya no puedo más con esto. Ahora, Padre, te toca a vos. Yo hice todo el esfuerzo. Puse toda mi mejor buena voluntad. Pero no alcanza, evidentemente. ¿Qué tengo que hacer? Crucificar. Crucificar tu carne, tus deseos, tus tentaciones. Todo eso, ese tema, ese problema que a vos hoy, esta mañana, hermana, hermano, te tiene atrapado. A vos te estoy hablando, Y no te estoy hablando yo. Vos, que en este momento sentís la espada filosa de la palabra penetrando en tu corazón y te duele, te molesta y tendés ganas de tirarme con algo porque te está haciendo daño lo que te digo, a vos te estoy diciendo. Entregame a mí, dice el Señor, lo que te tiene esclavo. A vos, hermana, a vos, que tenés tan buen prestigio, tan buena reputación, pero en lo íntimo de tu corazón tenés eso que te esclaviza, entregámelo a mí, porque vos no podés. Yo puedo, dice el Señor, vos no podés. Ahora vos, en mí, dice el Señor, sos más que vencedora. ¿Más que vencedora contra qué? ¿Cómo podemos ser más que vencedores si no tenemos un enemigo con el cual combatir? Yo no me explico cómo hay gente que todavía quiere ignorar la existencia de un enemigo palpable, visible, activo, real y despiadado, que nos agrede, nos ataca y si puede nos destruye. No entiendo, porque después se aferra a la palabra. En Cristo somos más que vencedores. ¿Más que vencedores contra qué? Contra la carne, pero ¿quién maneja la carne si no la maneja el Espíritu Santo? Bueno, ¿querés el máximo descanso? ¿Querés ese reposo suave, sereno, gozoso, que solamente el Señor puede producir en tu vida? Entregale ya, ahora. Decirle, Padre mío, en este momento, y porque tu palabra me ha tocado en lo profundo de mi ser, yo te entrego y menciona con nombre, apellido y bien clarito y en voz alta el pecado que te tiene atada o que te tiene atado. Ahora, yo te entrego eso para que vos lo saques de mí. Yo no puedo contra eso, pero vos en mí sí podés, y voy a creer que podés, y créelo, y después prepárate a ver la victoria que Dios obtiene en tu vida y que hace que vos puedas ser victoriosa y, como dice la palabra, más que vencedora o más que vencedor. No funciona de otro modo, No le busqué ninguna vuelta. No funciona de otro modo. Dios te bendiga. Yo sé que te hizo daño esto, pero no te preocupes. Cuando hay un tumor, lo primero que produce el bisturí de un médico es daño. Pero después hay alguien que se encarga de la sutura y está la maravillosa obra de Dios haciendo que se produzca la cicatrización. Eso no lo hacen los médicos, eso lo hace el Señor. Vas a tener la marca, te vas a acordar, pero es para que digas, yo salí de ahí y no pienso volver atrás. Eso ya lo viví. Tené cuidado vos que estás en lo mismo, vas a poder decir, con la autoridad de haber vencido y haber llegado al máximo descanso. Dios te bendiga. Un beso y hasta el sábado que viene. Y que Dios te dé su máximo descanso. Vos dale tu máxima fe. Nada más. Chao.